Esta es la ciudad de Las Tunas, pintoresco paraje que se ubica en la región oriental de Cuba. La localidad, cuna de grandes patriotas y exuberantes bellezas naturales, desarrolla cada año la más importante fiesta de las tradiciones y el arte campesino cubano, la Jornada Nacional Cucalambiana. La Jornada Cucalambiana es el homenaje que concibe el Estado cubano para rendirle el tributo que merece el mayor poeta popular de Cuba. Tiene la esencia de que el móvil es el poeta que le da el nombre. Nacido el 1 de julio de 1829, entre una población eminentemente agrícola y ganadera, el cucalambé fue la figura más prominente de la espinela del siglo XIX en Cuba. Nápoles Fajardo está considerado el mayor poeta popular de Cuba, el más importante de los criollistas y los siboneyistas, de manera que justamente la cultura cubana tiene en él un ápice, un seguidor de incontables repentistas, algo que depende precisamente de su origen, que es el del campesino. Nápoles Fajardo era un campesino que tenía una cultura probada, no académica porque no realizó estudios universitarios, pero sí su obra refleja lecturas de los más importantes poetas castellanos hasta el momento en que él realiza su obra, y que tenía una cultura innegable, un conocimiento de la flora y de la fauna cubanas que hoy sirven para estudios lingüísticos, para estudios de identidad, y es relevante en la poesía el caso de su libro Rumores del Órmigo, que junto a los cantos del Siboney de Fornaris fueron unos bestsellers. Fue a mediados de la década del 60 del siglo XX cuando este lugar comenzó a recibir miles de personas, primero del país y luego de todo el planeta, para festejar el nacimiento en estos predios de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, conocido como el Cucalambé. Los promotores de esta idea, a mediados de la década del 60, Pepe Ramírez, como se conoció siempre, líder de los campesinos cubanos, Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, otras personalidades de Tuna, poetas como José Malledo Mujica, Pepito Malledo, como se conocía, dirigentes del partido, del gobierno, le dieron calor a una idea de Naborí y Pepe precisamente, de que qué mejor lugar de donde se desarrollara un gran guateque, como lo definió el indio Naborí, una fiesta auténtica de la música campesina y de la décima, que no fuera Las Tunas, cuna de este poeta insigne que era el Cucalambé. Y surge precisamente entonces la iniciativa de traer hacia estos lugares de Las Tunas esta gran fiesta que se llamó Jornada Cucalambiana. Precisamente se llamaba Jornada Cucalambiana porque era una jornada de varios días. Es decir, se celebraba, incluso llegó una vez en que se le denominó Semana Cucalambiana, porque era una semana. Y en la Jornada Cucalambiana, que estamos en los predios llamados del Cornitos, pero no se inició aquí puramente, se inició en la ciudad, es decir, se inició en la Plaza Calais, hoy existe todavía esa plaza, y allí se dio una actividad enorme, y una caballería entonces vino hasta aquí, y aquí hicieron una canturía presidida, esa caballería, por Pepe Ramírez. Estos rostros aborígenes que escoltan las ruinas del hogar que le dio asilo por 29 años tienen mucho que ver con una de las temáticas preferidas por Juan Cristóbal para desarrollar su quehacer literario. El Cucalambé fue el ápice del siboneyismo. El criollismo tiene como protagonistas a los guajiros, a las guajiras, y el siboneyismo, por supuesto, a los aborígenes, no a los indios, porque en Cuba no había indios, eran los aborígenes, los primitivos habitantes de Cuba. El hecho de que los siboneyistas utilizaran como símbolos poéticos a los aborígenes significa la manera de burlar la censura que tenían en Cuba. La ley de imprenta de Cuba era la misma que la de España. Los españoles no permitían que se escribiera contra la esclavitud. El Cucalambé es un trovador de un pueblo esclavo, y algunos no entendieron ese mensaje, esas parábolas, porque pensaron que era una manera de escaparse de la realidad.
Los poetas que entonces escribieran libros antiesclavistas en Cuba no iban a tener editores y sí iban a correr una mala suerte como la de La conspiración de la escalera, que al final varias personas mueren, y Nápoles Fajardo utiliza símbolos siboneyistas para precisamente situar la situación de Cuba en un plano de literatura que ha llegado, gracias a su obra, a conocimiento de horrores de la esclavitud. La finca El Cornito, propiedad de Manuel Agustín Nápoles Estrada, padre del Cucalambé, fue la tierra que nutrió de bucólica savia al bardo que se hizo gigante, con publicaciones como Rumores del Órmigo, Consecuencias de una falta y otro gran número de sonetos, letrillas, epigramas y romances. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo nació en el centro del poblado de Las Tunas. Y digo poblado con toda intención porque aún no era una ciudad. La casa de los Nápoles Fajardo estaba en el centro, frente a la Plaza de Armas, es decir, la fachada de la casa de los Nápoles Fajardo daba a lo que es hoy el Parque Vicente García. Y cuando Vicente García, ya en las guerras de independencia, dirige la toma de Las Tunas, dirige ese combate desde el portal de la casa de los Nápoles Fajardo. Las columnas eran de un gran diámetro, permitían que un mambí se parapetara detrás, disparara, se ocultara y no le dieran las balas españolas. Lamentablemente esa arquitectura no existe, Las Tunas fue quemada 3 veces. Y de esa casa pues lo que queda es el solar, el espacio, que hoy está enmarcada allí la Plaza Martiana. Hay una tarja donde dice que allí nació el Cucalambé, y aquí en El Cornito los Nápoles Fajardo tenían una finca. El padre del Cucalambé era esclavista, los esclavos de Nápoles Estrada, padre, hacían azúcar aquí en un pequeño tren jamaiquino que se portaba por Manatí, de manera que el marco histórico del Cucalambé es el esclavismo. La cultura de los esclavos africanos la conocía perfectamente, convivía con ella, de ahí que él utilizara como seudónimo la palabra Cucalambé, que es una palabra que Fernando Ortiz considera de origen africano y que era el nombre de una danza que bailaban los esclavos, danza que ya hoy en Cuba no se conserva. Juan Cristóbal desapareció misteriosamente en 1861, cuando solo contaba con 32 años de edad. Él trabajaba como pagador de obras públicas y almacenero, era algo burocrático. Por una parte hacía versos de una calidad indiscutible y por otro tenía que trabajar en un almacén y como pagador para poder subsistir. Ese trabajo pues implicaba que él anduviera con dinero y le pagaba todos los meses a los operarios que estaban construyendo el faro de Cabo Cruz, actualmente en la provincia de Granma, y en un mes él remite el dinero y el encargado de la obra dice que el dinero no ha llegado textualmente porque lo ha debido sacar del pliego Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Encontramos documentos que prueban que en Santiago había una compañía aseguradora, que el dinero después que salía de las manos de él era responsabilidad de esa compañía y cualquier cosa que sucediera en el trayecto de Santiago de Cuba a Cabo Cruz era responsabilidad de esa compañía y no de él. Evidentemente se violaron las normas y de la actuación de esta persona hay mucho documento que demuestra violación, alteraciones en los reportes de pago.
Sucede que quien acusa al Cucalambé está en Cabo Cruz, no en Santiago de Cuba, y el jefe del Cucalambé, que se llamaba Ignacio Halcón, le escribe a este señor a Cabo Cruz diciéndole que el Cucalambé ya se desapareció de Santiago, que debe adoptar las medidas correspondientes. El hecho de que estén en inteligencia el jefe del Cucalambé con el que lo acusa es algo elocuente que no se puede obviar en un análisis. Por tanto, nosotros en los documentos que acabamos de publicar hemos probado una vez más que realmente lo que pudo haber sucedido fue que el Cucalambé fue víctima de una conjura de personas que se robaron el dinero de los trabajadores que hacían el faro de Cabo Cruz y que luego pues él tuvo que pagarlo con su propia vida. Para rendir homenaje a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, desde 1930, sociedades fraternales y de recreo de Las Tunas se reunían en el Cornito el 1 de julio y ese día, entre tonadas, décimas y punto guajiro, celebraban el cumpleaños del poeta. Todos los años, alrededor del 1 de julio, siempre teniendo en el programa de la Cucalambiana el 1 de julio, o antes, o al medio, o después, al final, se celebrara esta jornada. Esta jornada empezó con siempre, incluso me recuerdo el primer programa que me hizo llegar una vez el propio Naborí y Ángela Ujier, donde lo tenían los programas radiales y televisivos que existían. El peso enorme lo tenía Palmas y Caña, lo tenía programas de Campo Alegre, lo tenían todos esos programas que difundían la música y la décima, la música campesina y la décima. Cada año, la celebración atraía más y más personas, por lo que a mediados de la década del 60 del pasado siglo, los tuneros decidieron hacer de la festividad el marco donde no solamente se promoviera y divulgara la vida y obra poética del Cucalambé, sino también el espacio mediante el cual se expusiera lo más auténtico del arte y de las tradiciones campesinas del pueblo cubano. Venían poetas, improvisadores, cultores de todo el país, instrumentistas. Eso llevó muchos años, yo recuerdo la década del 70, 80, hasta el 90, en que venían delegaciones de todo el país. Poco a poco, la jornada cucalambiana fue mostrando su valía y llamando la atención no solo de creadores, grupos artísticos y promotores culturales del país. La festividad rompió fronteras hasta convertirse en lo que es hoy, la más importante fiesta de la décima iberoamericana. Ya la jornada cucalambiana en la década del 90, a partir del año 1993, se le incorpora en el subdiseño de su programa el festival, el encuentro festival iberoamericano de la décima. El primero fue en Las Tunas, ese era el segundo en Cuba, el encuentro festival, donde le incorporó delegaciones de muchos países que venían a juntar sus criterios, sus tradiciones, y a partir de ahí, cada 2 años, este festival, junto con la Cucalambiana, se convertía en un verdadero guateque en este lugar del Cornito. La jornada cucalambiana, aunque tiene carácter internacional, fija sus raíces en cada una de las comunidades rurales existentes en la República de Cuba. Los campesinos de todas las regiones del país desarrollan sus fiestas en cooperativas, consejos populares, municipios y provincias. Las celebraciones tienen carácter competitivo y de ellas salen las más genuinas formas del arte tradicional campesino cubano. Después del año 2000 empezamos a utilizar muchos espacios en la ciudad, fundamentalmente las galerías, otros espacios para hacer canturías y encuentros poéticos, y ya hace un par de años que el Cornito, sin dejar de ser el centro de la tradición de los guateques, de las corridas de cintas, de esas cosas importantes, de las exposiciones, de la artesanía y de las canturías, la ciudad comenzó a tener un papel preponderante también con espacios en la Plaza Cultural, el Parque y otras instituciones que le dan vida porque la población
es más amplia, pero también se hace muy necesario que también esa gran población de la ciudad disfrute de esta fiesta. Variadas, interesantes y atractivas son las competencias que se generan en el Cornito durante la jornada cucalambiana. Una de las más importantes nació en 1968, año en que vio la luz el concurso nacional El Cucalambé en décima. Estamos en el mismo lugar de las ruinas, en este espacio donde estamos tomando estas imágenes. Aquí se celebra el tradicional y es una de las cosas que incluso que le dio casi origen a la jornada cucalambiana, que es el catauro. El catauro de la décima es un espacio importante para promover la obra literaria. Ese es el peso importante, o sea, la obra literaria, es decir, la décima como un elemento de estrofa poética, donde vienen premios que han obtenido el premio Cucalambé, premios de glosa, premios literarios, incluso en general, y al mismo tiempo se lee y se intercambia con el verso improvisado, pero el peso es la literatura. Incluso recuerdo que el primer ganador de un concurso poético de décima fue Adolfo Martí Fuentes, es decir, ese es uno de los grandes poetas y decimistas cubanos. Y es una actividad que ha perdurado y le da esencia a la cucalambiana, porque debemos recordar que Cucalambé, aun cuando estudioso Carlos Tamayo siempre ha ido demostrando que también fue improvisador, su peso, su obra es literaria como escritor. En 1967 comenzó a desarrollarse en el Cornito un certamen destinado a rendir tributo a la belleza, inteligencia y laboriosidad de la mujer cubana. Fue en ese año cuando por vez primera se eligió la flor de Virama. Defensores fue mucho Pepe Ramírez y otras figuras que permitió, con las características de que esto no es una elección de belleza, sino que es un elemento de identidad y de tradición, basándose en elementos de la raíz propia cucalambiana que tiene esta fiesta y de la poesía del Cucalambé, y entonces se mantuvo como un elemento de identidad basándose en las características de que es la mujer campesina, que hoy es estudiante, que es doctora, que es poetisa, que está en todos los quehaceres de la vida de la sociedad cubana, y se ha mantenido dentro del programa de la jornada cucalambiana. La elección tiene hasta una propia gala, un espectáculo que no se ha eliminado, conjuga su quehacer de participación con elementos de tradición que le hemos ido incorporando para que también se vea que forma parte de la propia identidad cucalambiana, y se mantiene en el programa. La elección de la flor de Virama y esta muchacha que se participaba incluso de cada uno de los lugares del país, en este momento es de cada uno de los lugares de las tradiciones de la provincia de Las Tunas, de las más de 250 cucalambianas de base que se hacen y cucalambianas municipales. Por lo tanto, vienen un grupo de muchachas que han sido elegidas en las comunidades, en sus municipios, por estos valores, y sin olvidar también que también reúne la belleza de la mujer cubana. Antes era de mi tío. Las competencias entre laudistas y treseros cada día toman más fuerza en las celebraciones del Cornito, pero es el concurso Justo Vega el plato fuerte cuando de música y repentismo se trata. La improvisación, que desde que desde que empieza la cucalambiana, el primer día se está cantando, se está versando, no puede dejar de tener aquí uno de los elementos importantes, y es el concurso Justo Vega, que el próximo año ya cumple 20 años de realizarse. Este concurso, que ha tenido también varios momentos, empezó siendo para todas las edades, diverso. Hoy los grandes improvisadores cubanos pasaron por el Justo Vega, estuvieron en el Justo Vega. Hablo de Tomasita Arqueala, Luis Paz, muchísimos de los Jesucito Rodríguez, Luisito Quintana, pasaron por el Justo Vega. Ya hoy son grandes figuras del repentismo cubano. Tunas, ya pedí perdón y repetir no es posible. Tunas, ya pedí perdón y repetir no es posible por esa ausencia
coquetería el corazón. Aquí estoy, hecha canción tal y como tú me pintas. De las mujeres distintas, soy en los bandos aquellos, dos pañoletas al cuello y un sombrero con dos cintas. El Justo Vega hoy en día cultiva mucho el dedicado a los jóvenes. Los jóvenes participan mucho en el Justo Vega. Es una manera de confraternizar, de encontrarse, de competir para medir sus fuerzas y al mismo tiempo para crecerse. Por lo tanto, el Justo Vega en el cornito se convierte en uno de los platos fuertes, diríamos, así de forma tradicional hablando, dentro de esta jornada. El concurso Justo Vega ha permitido la estimulación, preparación y ascenso de los jóvenes improvisadores, también el intercambio de los más nuevos con figuras consagradas en el arte de improvisar. La sonrisa de un pequeño, en ella luce el cariño. Mi ciudad es como un niño que se ha escapado de un sueño. La actividad de los niños, que es una manera de mantener una tradición, de darle continuidad a una tradición sin perder su esencia, también está en el cornito, y te podemos decir que hay un área que se llama el área de la actividad infantil, canto de colibrí, que así le hemos ido definiendo, y entonces en ese espacio hay espectáculos infantiles, hay peñas infantiles. Mediante la realización de estas jornadas se han descubierto hombres, mujeres y niños con aptitudes en las diferentes manifestaciones artísticas, así como familias enteras que con sus manos transforman fibras y maderas para crear juguetes y objetos útiles y decorativos. También no pueden faltar las canturías. La canturía, que es un elemento de identidad puro y que combina la realización de un programa del día con la noche, porque a veces amanece. En la madrugada aún se oye el canto, el trinar de un laúd y el canto y el repentismo de un poeta, que hace que el cornito esté vivo todo el día y toda la noche. En el cornito se han revitalizado innumerables juegos campesinos, entre los que destacan las corridas de cintas, carreras de caballos, montas de toro, derribo de ternero, pato enterrado, así como el palo y el puerco encebado. Te podré decir que hay un área que no deja de faltar nunca también, y es los grandes espectáculos que se hacen como elemento de donde se conjugan todas las artes, y ahí se hace en el anfiteatro del Cornito, patio central, y ya incluso este año se conjugó en la plaza cultural de la ciudad de Las Tunas para que una mayor cantidad de personas pudiera apreciar. Sí, los espectáculos que todas las noches tienen un nombre, tienen una dirección artística y confluyen en él lo mejor de la jornada que está participando en este momento, en esos días, en el evento. Desde sus inicios, estas fiestas se realizan con un gran guateque donde dos bandos, el rojo y el azul, tratan de mostrar la supremacía cultural de su región. La música y la danza son las principales manifestaciones artísticas sobre las que descansa la fraternal contienda. La rompía de Genaro, y yo quien la trago aquí, la rompía de Genaro. Lo que sí podemos decir nosotros como una institución que atiende la promoción y la difusión de esta tradición es que se mantiene como un elemento muy necesario en las tunas. Es algo que el tunero espera, que ansía con mucho elemento, y los cultores de la décima y de la música campesina en toda su dimensión, en cualquier rincón del país, ven como una necesidad y como una ansia también venir a las tunas alrededor del 1 de julio. Cada jornada realza los bailes tradicionales cubanos. Es posible disfrutar de las ejecuciones de niños, jóvenes y adultos en el zapateo, el son, la caringa, el baile del gavilán, el papalote, el chivo, el papelón y el nengón, entre muchos más.
no dejará de ser, como lo definió hace años el indio Naborí, el gran guateque, el guateque supremo de la décima y la música campesina. Y así son las jornadas cucalambianas, días de fiesta que nacieron en Las Tunas para celebrar el cumpleaños de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, pero que rebasaron los límites provinciales y nacionales para convertirse en la mayor fiesta de la décima hispanoamericana.